Medidas de dispersión de datos no agrupados. Estas medidas son necesarias para la comprensión de la distribución de un conjunto de observaciones realizadas en un estudio estadístico. Proporcionan una descripción numérica más completa de los datos. Las principales medidas de variabilidad son rango o amplitud de variación, desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Amplitud de variación o rango. Es la medida más simple de dispersión y se obtiene al establecer la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos cuantitativos. Amplitud de variación es igual a máximo menos mínimo. Ejemplo, determinar la amplitud de variación de las siguientes edades. Tenemos un máximo de 43 y un mínimo de 25. La amplitud de variación vendría a ser igual a 43 menos 25 con un resultado de 18. Este valor nos permite también comparar con estudios de una misma naturaleza y establecer con buen criterio que el conjunto de datos que tenga la menor amplitud de variación será el que tenga menos variabilidad o menor dispersión. Desviación media. Es la medida de dispersión que mide más exactamente el grado de dispersión de un conjunto de datos con relación a la media aritmética. El uso de esta medida no es muy generalizado, por cuanto para su determinación se utiliza el valor absoluto de las desviaciones. Por medio de la siguiente expresión se calcula la desviación media. Desviación media es igual al valor de cada observación menos la media aritmética de las observaciones sobre el valor absoluto. Aquí tenemos un ejemplo de desviación media. En un almacén se determinó en una semana el ingreso de clientes por día, obteniéndose los siguientes resultados: lunes 250, martes 265, miércoles 243, jueves 225, viernes 274 y sábado 294. Obtenido esto, calcularemos la desviación de media de estos datos. Primeramente, calcularemos la media aritmética que se realiza mediante la suma de todos los datos obtenidos de cada día y que dan como resultado 1551. A esto lo dividimos sobre 6, que representa los días que se tomaron en cuenta para la observación, y que dan como promedio 258,5, que es el valor de la media aritmética. Luego determinaremos los valores absolutos de cada una de las desviaciones de las observaciones frente a la media aritmética obtenida. Como podemos visualizar en la tabla, a cada dato obtenido de la observación le restamos la media aritmética, que es 258,5, y que nos dan como resultado cada una de las desviaciones absolutas. Sumadas estas, obtenemos un total de 115, que es la desviación total absoluta. Y por último, para obtener el valor total de la desviación media, realizamos una división de la desviación absoluta, que es 115 sobre 6, dando un total de 19,2. La interpretación de este resultado nos indica que en promedio 19,2 clientes por día están alejados o dispersos de los datos obtenidos en este estudio, en relación con la media diaria de visitas, que es de 258,5 clientes por día. Desviación estándar, varianza. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza, siguiendo la notación que se adoptó para las varianzas muestral y poblacional. Se usa S para denotar la desviación estándar muestral y el signo sigma para denotar la desviación estándar poblacional. La desviación estándar se deriva de la varianza de la siguiente manera. Tenemos las fórmulas de varianza, como son: población elevado al cuadrado es igual a la suma de cada una de las observaciones menos el promedio de la población, todo esto elevado al cuadrado y dividido por el número de observaciones. De esta manera tenemos la varianza muestral, que es muestra elevado al cuadrado igual a la suma de cada una de las observaciones menos el promedio de la muestra, todo esto elevado al cuadrado y dividido para el tamaño de la muestra menos 1. Debes recalcar que las fórmulas de la desviación estándar son las mismas de la varianza, simplemente sustituimos el elevado al cuadrado por un radical. Por lo tanto, se diría que se utiliza la desviación estándar en vez de la varianza porque ésta se mide en las mismas unidades que los datos originales. Conclusión: la desviación estándar tiene como objetivo medir distancias, es decir, mide la distancia que existe entre el promedio y el límite superior e inferior de una cantidad de datos.
Medidas de dispersión para datos agrupados. Son parámetros que miden la separación de los datos de una distribución respecto a su medida. Existen diversas medidas de dispersión. Entre las más utilizadas podemos destacar las siguientes: rango de variación, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la medida. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Fórmula de la desviación estándar. Es elevado al cuadrado las desviaciones, dividir entre el número total de observaciones y por último, hacer la raíz cuadrada para deshacer el elevado al cuadrado. Ejercicios sobre la desviación estándar. Primero, la desviación estándar será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales. 2. Si a todos los valores de la variable se le suma un número, la desviación estándar no varía. 3. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación estándar queda multiplicada por dicho número. 4. Si tenemos varias distribuciones con la misma medida y conocemos sus respectivas desviaciones estándar, se puede calcular la desviación estándar total. Teorema de Chebyshev. En el siglo XIX existió un matemático ruso llamado Chebyshev que formuló un teorema con el mismo nombre. Este teorema establece que todo conjunto de datos por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado de las observaciones están dentro de k desviación estándar de la media. Es decir, que ese porcentaje puede ser mayor al número que establece el problema, donde k es cualquier número mayor que 1. Como podemos observar la fórmula 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde k siempre es mayor que 1 y representa la cantidad de desviación estándar del conjunto de datos con respecto a la media. Cabe recalcar que el teorema es válido si la constante k es mayor a 1, caso contrario, el teorema no tiene validez. Asimismo, el teorema establece que a menos de 2 desviación es estándar de la media, k igual a 2, siempre se encontrará por lo menos el 75% de los datos. Aplicación del teorema de Chebyshev. Regla empírica. Es una abreviatura utilizada para recordar el porcentaje de valores que se encuentra dentro de una banda alrededor de la media en una distribución normal con un ancho de 2, 4 y 6 veces la desviación típica respectivamente. La media es un valor comprendido entre los extremos de la distribución. Pongamos por caso el siguiente ejemplo. Concretamente les daré a conocer un ejemplo. Como podemos observar en la imagen, los intervalos se aproximan a esta distribución. El 68% de los datos se hallan entre la media aritmética y más o menos una desviación estándar. El 95% de los elementos observados se encuentran entre la media y más o menos 2 desviaciones estándares y el 99.7% de las observaciones entre la media y 3 desviaciones estándares.